inicia la Edad Moderna, el Renacimiento. En el siglo XVI suceden una serie de eventos que permiten generar un cambio en la sociedad de Occidente. Este proceso o paso de la Edad Media a la Edad Moderna es llamado Renacimiento, pues después de la hegemonía de la religión se retoma la cultura greco-latina y con ella el interés por la ciencia y el propio ser humano. Entre estos eventos tenemos la consolidación de la invención de la imprenta moderna, realizada por Johannes Gutenberg, el descubrimiento y posterior invasión de América. También se consolida la reforma protestante que debilita a la Iglesia Católica. El Renacimiento tiene las siguientes características. Como dijimos, se produce un avance científico y tecnológico. Además, el hombre es el centro de preocupación objetiva, lo que significa un paso del teocentrismo, en el que Dios era el centro de interés, al antropocentrismo, en el que el hombre pasa a serlo. Se observa también el predominio de la razón o racionalismo como oposición al dogmatismo de la Edad Media. El Renacimiento tuvo como base filosófica al humanismo y, como dijimos, en esta época resurge el clasicismo greco-latino, es decir, se rescata el griego y latín y se retoma el pensamiento de los clásicos griegos. En su expresión literaria se puede ver una predilección por la naturaleza, además de la expresión de temas amorosos con una amada idealizada. También prima el goce de la vida terrenal sobre la vida de sufrimiento con fines celestiales. Entre los principales exponentes de la literatura renacentista podemos mencionar a Dante, Petrarca y Boccaccio como precursores. Rotterdam con su Elogio a la locura, obra en la cual se hace una ironía del cristianismo mediante la locura, estulticia o necedad. Maquiavelo, quien en su obra El Príncipe describe el mundo político con sus estrategias y su moral relativa con el objeto de poseer el poder. El gran poeta español Garcilaso de la Vega, influenciado por el petrarquismo y los poetas latinos. Miguel de Cervantes, autor de la obra universal Don Quijote de la Mancha, considerada la primera novela moderna. Montaigne, autor y creador de los ensayos, que eran textos de análisis y opinión sobre un tema determinado haciendo uso de la razón. Rabelais, autor de Gargantúa y Pantagruel. El poeta inglés Spenser, quien al igual que Garcilaso, es influenciado por los poetas de la antigua Roma. En esta época se hace presente también el dramaturgo William Shakespeare, quien recogió la literatura tradicional y escribió Hamlet y Romeo y Julieta. Es en el Renacimiento, en la época en que el libro se masifica con el invento de la imprenta, lo que tiene un gran significado en la cultura. Asimismo, la ciencia empieza a avanzar con agilidad, con personajes como Bacon, el empirismo, Copérnico con su teoría heliocéntrica o Galileo Galilei enjuiciado por la Santa Inquisición. La pintura se presenta con Leonardo da Vinci y Miguel Ángel con el dominio de la perspectiva y proporción en temas religiosos, naturales y humanos. En la religión sobresale Martín Lutero, quien lidera el protestantismo, movimiento que debilitaría a la Iglesia Católica, que predominaba en la Edad Media. Finalmente diremos que la literatura y la cultura renacentista gradualmente dejan de girar en torno a Dios y son más una expresión renovadora del ser humano mirando su propia realidad e individualidad.